Después de 30 años de matrimonio, creí haber mantenido unida a nuestra familia. Hasta el día que descubrí que mi esposo tenía un hijo secreto de 31 años. Dije nada. Reuní la evidencia en silencio y esperé. En la reunión familiar lo expuse todo. Pasaron décadas montando un espectáculo. Solo necesité un minuto para hacer que todo el espectáculo se viniera abajo. Me llamo Margaret Brooks. Soy abuela, madre y hoy cumplí 60 años. Por coincidencia, también es el primer día de tercer grado para mi nieto, Mason. Esa noche, Mason llegó de la escuela y mi hijo Brian trajo un pastel. Me pasé toda la tarde en la cocina preparando una gran cena familiar: pollo asado, puré de papas, macarrones con queso al horno y ensalada fresca. Cada plato les encantó. Una vez que mi esposo, Harold, y mi nuera, Melissa, llegaron a casa del trabajo, toda la familia se sentó alrededor de la mesa del comedor. Melissa sonrió mientras miraba el banquete y se volvió hacia Mason. Más te vale darle las gracias a la abuela, dijo alegremente. Preparó todo esto solo para tu fiesta de regreso a clases. Pero el rostro de Harold se ensombreció. Frunció el ceño y me espetó: ¿cocinaste todo esto y ni siquiera pensaste en comprar vino? Brian intervino rápidamente para calmar las cosas. Papá, no empecemos esta noche, ¿de acuerdo?, dijo, colocando el pastel en el centro de la mesa y arrancando el envoltorio con una sonrisa. Vamos, primero pongamos el pastel y las velas. El comentario de Harold me dolió un poco, pero ver la sonrisa en el rostro de Brian me ayudó a calmar la amargura. Lo acompañé a abrir la caja del pastel. Pero en el momento en que se abrió la tapa, me quedé congelado. El pastel decía: «Felicitaciones, Mason». Eso fue todo. Sin globos, sin velas con mi nombre, sin rastro de un mensaje de cumpleaños, solo esas pocas palabras. Me incliné, esperando haberme perdido algo. Pero no, eso era todo. De verdad pensé que Brian se acordaría de este año. Incluso se lo recordé hace unos días. Le volví a decir que mi cumpleaños coincidía con el hito escolar de Mason. Le dije que esperaba una celebración como Dios manda esta vez, para sentirme reconocido, para sentirme recordado. Pero aquí estábamos de nuevo. Olvidados. Brian notó mi pausa y gritó: «Mamá, ¿qué haces? ¿Dónde está el encendedor? Ayúdame a encontrarlo para que Mason pueda pedir un deseo». Harold ladró desde el otro extremo de la mesa: «¿Te quedaste sordo? Te pidió que agarraras el encendedor. ¿Qué haces ahí parado?». Me tragué el dolor del pecho y forcé una sonrisa. «Brian», dije en voz baja, «aparte del gran día de Mason, ¿recuerdas qué más es hoy?». Frunció el ceño, confundido. «¿Qué quieres decir, mamá?». Harold volvió a gruñir: «Siempre tiene que complicar las cosas. Solo trae el maldito encendedor». Miré a Mason y no dije nada más. No tenía sentido convertir esto en una escena, no delante de los niños. Entré a la cocina, agarré el encendedor y se lo entregué a Brian, observándolo encender las velas. Todos los demás en la mesa estaban riendo y charlando, celebrando, todos excepto yo. La cena apenas había comenzado cuando el tenedor de Mason se resbaló de la mesa. Melissa se volvió hacia mí inmediatamente, pero Brian y Harold todavía estaban enfrascados en una conversación, completamente inconscientes. Mason se giró en su asiento y gritó: «Abuela, se me cayó el tenedor. Ve a buscarme otro». Por primera vez no me puse de pie de un salto. Me quedé sentado, con tono tranquilo. «Mason, puedes hacerlo tú mismo». Mason frunció el ceño y pateó la silla de su madre. «Mamá. La abuela no quiere mi tenedor». Melissa intentó calmarlo con dulzura, luego se volvió hacia mí con una dulce sonrisa y alzó un poco la voz. «Margaret, ¿dónde guardas los cubiertos que sobran? Voy a traerle uno». Harold me fulminó con la mirada en cuanto ella habló. «Ve a buscarle un tenedor». Brian extendió la mano para detener a Melissa, restándole importancia con indiferencia. «Mamá se encargará. No tienes por qué hacerlo». Me levanté, pero no me dirigí a la cocina. En lugar de eso, entré directamente a mi dormitorio.
Y comencé a empacar mi ropa y a reunir mis extractos bancarios. El dinero que aparece en esos extractos bancarios provenía del puesto de comida que yo regentaba. Durante todos estos años, Harold contribuyó poco a la familia. Al principio, su sueldo era modesto, y lo que ganaba se esfumaba casi por completo en las noches de póker con sus amigos, casi nada llegaba a casa. Después de que nació Brian, dejé de trabajar. Sin nadie que me ayudara con el cuidado de los niños, me convertí en madre a tiempo completo. Pero Harold siempre se quejaba de que gastaba demasiado, como si cada dólar que gastaba fuera una carga para él. Después de oírlo demasiadas veces, dejé de pedirle dinero por completo. En lugar de eso, instalé un pequeño puesto de comida en el mercado de agricultores local. Se me daban bien las manos y aún mejor la gente. El puesto funcionó sorprendentemente bien. Con el tiempo, logré ahorrar una buena suma. Para ser honesto, ya en ese entonces pensaba en dejarlo. Pero no lo hice. Tenía miedo de que Brian creciera en un hogar desestructurado. No quería que sufriera por nuestra culpa. Así que me quedé callada, mantuve la cabeza baja y seguí adelante. He pasado toda mi vida poniendo a los demás primero. De niña, fui obediente. La forma en que me criaron me enseñó que el divorcio era vergonzoso, que arruinaría la reputación de una mujer, dañaría a la familia y, lo peor de todo, dejaría cicatrices en los hijos. Así que aguanté. Soporté las rabietas de Harold cuando estaba borracho. Soporté las críticas constantes de mi suegra. Me dije a mí mismo que tenía que aguantar, por Brian, para poder darle una familia completa. Y así lo hice. Durante 30 años. Pero, ¿cuántos 30 años tiene una persona en su vida? Me sequé las lágrimas de las comisuras de los ojos, agarré mi maleta y regresé a la sala de estar, todavía con la risa resonando, como si nada hubiera pasado. Mason ya tenía cubiertos nuevos. Melissa debió haber ido a la cocina a buscarlos. En cuanto entré, me miró con frialdad y desdén, luego bajó la vista y siguió comiendo como si yo no estuviera. Harold estaba bebiendo un vaso de whisky de un trago. La botella era nueva, Brian acababa de salir a comprarla en la licorería de al lado, un pequeño capricho para su padre. Ver esa escena hizo que mi corazón se hundiera aún más. Siempre he odiado el alcohol. Cuando Harold bebe, se convierte en otra persona, ruidoso, violento, imprudente. Rompe cosas, les grita a todos, a veces incluso desaparece durante días sin decir palabra. Y siempre, soy yo quien tiene que recoger los pedazos. Con los años, todo lo que había ahorrado para amueblar esta casa, los muebles, los electrodomésticos, las pequeñas comodidades por las que tanto trabajé, lo destruyó, borrachera tras borrachera. Cada objeto destrozado era un puñetazo en el estómago. Y aún así, Brian sabe exactamente en qué se convierte su padre cuando se emborracha. Lo ha visto. Entonces, ¿por qué sigue comprándole alcohol? Tal vez desde que se mudó a esa gran casa de 3 habitaciones que le compré en ese lindo vecindario suburbano, se olvidó de lo que es vivir bajo el mismo techo que un borracho. O tal vez nunca lo entendió del todo desde el principio, porque nunca fue él quien se quedó atrás para limpiar los escombros. O quizás solo sea un cobarde. Le teme demasiado al temperamento de Harold como para enfrentarse a él, así que le sigue el juego y me deja ser el chivo expiatorio. Me quedé de pie junto a la mesa del comedor, con los ojos fijos en Harold. Quiero el divorcio, dije con voz firme. Ya estoy harta de esta vida. La sala quedó en silencio. Hacía apenas unos momentos, se había llenado de risas, ahora, eran un corte limpio, como una cuchilla en el aire. Harold explotó primero. Dejó caer su vaso de golpe y parecía que iba a volcar la mesa entera. Pero tras una rápida mirada a Melissa y Mason, se obligó a detenerse, aunque su voz resonó por toda la sala. ¿Te has vuelto loco? Ya casi tienes 70 y quieres el divorcio. Brian también se levantó de un salto. Mamá, ¿de qué estás hablando? Aquí todos solo intentamos disfrutar de la cena, ¿para qué arruinarlo todo? Melissa abrazó a Mason, con expresión ilegible, observando cómo se desarrollaba la escena como si no fuera nada más que entretenimiento. Solté una risa silenciosa, fría y hueca. Así que esto es lo que ha pasado,
décadas en esta casa, y sigo siendo la más prescindible. Esta noche me alojaré en un hotel, dije con calma. Mañana por la mañana vendrás conmigo a firmar el divorcio. El rostro de Harold se retorció de rabia. No voy a aceptar esto. ¿Estás loco? ¿Quieres destrozar a esta familia? ¿No te da vergüenza el qué dirán? Brian intervino de inmediato, poniéndose de su lado. Papá tiene razón. Anda ya, mamá, ya son demasiado mayores para esto. ¿Qué pensaría la gente si se separan ahora? Harold, al ver que Brian se ponía de su lado, se sirvió otra copa con aire de suficiencia y la bebió de un trago como un rey en su trono. Esa mirada arrogante y desdeñosa en su rostro me encogió el pecho de furia. Casi no pude contenerlo, estuve a punto de agarrar el vaso y tirárselo a la cara. Brian debió haber visto el fuego en mis ojos. Se apresuró a intervenir. Mamá, no estarás haciendo esto en serio solo porque papá se tomó unas copas esta noche, ¿verdad? Mira, me quedaré aquí esta noche y lo vigilaré. Si se porta mal, me encargaré yo. Terminemos de cenar, ¿de acuerdo? Lo que sea que te moleste, lo arreglaremos, solo no vuelvas a mencionar el divorcio. Cualquier cosa menos eso. Cualquier cosa menos eso. Eso es todo lo que mi hijo me ha ofrecido, promesas vacías y promesas vacías. Nunca me ha defendido de verdad. Le dirigí una leve sonrisa amarga. Brian, dime algo, ¿recuerdas siquiera qué día es mi cumpleaños? Se quedó paralizado. Sus labios se separaron, pero no le salieron palabras. Por supuesto que no lo recordaba. No desde que se casó. Ni una sola vez. Me he acostumbrado a que me olviden. Pero hoy, ya no finjo que no duele. Ya no quiero complacer a todos. Ya no me sacrificaré por una familia que nunca me vio. A los 60, con nada más que un diagnóstico terminal que me da 6 meses de vida, finalmente entiendo. Si no vivo para mí ahora, ¿cuándo lo haré? Los dejé atrás sin decir otra palabra, arrastrando mi maleta hacia la puerta. Fue entonces cuando Melissa de repente se puso frente a mí, tirando de Mason con ella como un escudo humano. Margaret, vamos, dijo con dulzura, con la voz suave y pulida de siempre, y una sonrisa agradable aún en los labios. Somos familia, cada familia tiene sus pequeños momentos difíciles. ¿Por qué no nos sentamos y hablamos? Entonces se acercó, y su voz se redujo a un susurro junto a mi oído. ¿No quedamos en no volver a hablar del divorcio? Retrocedí de inmediato, poniendo distancia entre nosotros. Bueno, he cambiado de opinión. ¿Hay algún problema? Después de divorciarme de Harold, no quiero que ninguno de ustedes vuelva a contactarme. Esta vez, iba en serio. Había terminado. No solo iba a dejar a Harold, sino que cortaba lazos con todos ellos. Como que ninguno de nosotros, resonó la voz de Brian al tiempo que se levantaba de un salto y corría a bloquear la puerta. Mamá, ¿qué demonios pasa? ¿Cómo que cambiaste de opinión? ¿Cambiaste de opinión sobre qué? Exactamente lo que parece, dije con calma. Si te cuesta entenderlo, quizá tu esposa pueda explicártelo. Ahora, apártate, que me voy. Empujé la maleta hacia adelante, indicándoles que se movieran. Margaret, no puedes irte así como así. Melissa me agarró de repente, aferrándome el brazo mientras las lágrimas empezaban a correr por su rostro, como si hubieran actuado en el momento justo. ¿Y qué hay de Mason? ¿Quién lo cuidará ahora? ¿Y sus cenas? ¿De verdad te parece bien que coma comida rápida todas las noches? ¿Y si se enferma? ¿No te importa? Es tu nieto, el que criaste, tu pequeño. ¿De verdad puedes alejarte de él? Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas, pronunciadas con la mezcla perfecta de emoción y manipulación. Pero para mí, todo era absurdo, tan absurdo que no pude evitar reír fríamente. Al ver eso, Melissa pareció creer que había tocado la fibra sensible. Continuó, con su voz dulce y persuasiva. Te preocupas por él, ¿verdad, Margaret? Y, sinceramente, Brian y yo te necesitamos. De verdad.
Si no fuera por ti manteniendo la casa en orden, cuidando de Mason, ocupándote de todo entre bastidores, bueno, seamos sinceras, Brian no es precisamente un ama de casa por naturaleza. Miró a Brian con una sonrisa, luego se inclinó de nuevo y susurró, sabes, cada vez que mi madre viene de visita, siempre elogia a Brian por ser un esposo tan responsable. Me dice que me casé con el hombre indicado. Ella rió suavemente. Claro, ella no sabe que todo es culpa tuya. Tú eres quien lo mantiene todo en orden. Le has dado a Brian una buena reputación, y sé que eso debe sentirse bien, ¿verdad? Cuando la gente lo elogia, en el fondo, te elogian a ti. Y además. ¿Ya dijiste suficiente? La interrumpí con voz cortante y gélida. ¿Puedes callarte ya? Melissa se quedó paralizada, aturdida como si estuviera viendo a una persona diferente por primera vez. ¿Qué miras? Espeté. ¿Nunca me habías visto enfadada? ¿Cómo que con? ¿Qué pasa con Mason? ¿No es tu hijo? ¿No es tu responsabilidad criarlo? ¿Y no pueden vivir sin mí? Ya tienen 30 y tantos, ¿qué? ¿Aún no se han destetado? Ahora quítame las manos de encima. Te he visto hacer de nuera perfecta durante años. ¿No estás cansada? Porque yo sí que lo estoy. A partir de hoy, estoy acabada. No soy la madre de nadie, ni la abuela de nadie, y definitivamente, la esposa de nadie. De ahora en adelante, vivo para mí. Mover. Cuando ella todavía no me soltó, la empujé a un lado. Mason me vio empujar a su mamá y de inmediato se abalanzó sobre mí, dándome un fuerte empujón. Abuela, ¿cómo te atreves a tocar a mi mamá? Hazlo otra vez y verás lo que pasa. Brian corrió a proteger a Melissa y luego se volvió hacia mí con la voz temblorosa de rabia. Mamá, te pasaste de la raya. Tienes que disculparte con mi esposa. Harold también se levantó, uniéndose al coro de indignación. Los tres se acercaron, gritando, acusando, llorando, el caos llenó la sala como una explosión. Y sin embargo, de alguna manera, todavía no esperaba que doliera tanto. En el fondo, siempre supe qué clase de personas eran. Pero verlos mostrar su verdadero rostro así, ver con qué rapidez el amor podía convertirse en juicio y culpa, todavía me llenaba los ojos de lágrimas. Estas eran las personas a las que había cuidado durante toda mi vida. Solo quería divorciarme. Solo quería vivir para mí, solo una vez. ¿Por qué? ¿Tuvo que ser tan difícil? Si no me dejas irme en paz, entonces está bien, nadie puede irse ileso. ¿Te gusta montar espectáculo? Entonces, te daré uno. Veamos que tan bien se desempeñan todos cuando cada secreto feo salga a la luz. Bien, todos, cálmense. Me disculparé. Me volví hacia Melissa y le hice una pequeña reverencia cortés. Lo siento, Melissa. No debí haberte empujado. Me disculpo por mi comportamiento. Se quedó paralizada, visiblemente desconcertada por mi repentino cambio. Pero se recuperó enseguida, lanzando una rápida mirada a Brian antes de dedicarme una sonrisa llorosa. No pasa nada. No estoy molesta. Miré a Brian y Mason con un tono sereno. ¿Qué opinan? ¿Fue suficiente mi disculpa? ¿Merezco perdón? Mason asintió levemente, sin decir nada. Brian parecía incómodo. Mamá, es solo una disculpa, no hay necesidad de ser tan formal. Asentí levemente. Entonces, ¿te parece bien que cuando alguien hace algo mal, se disculpe? Mason asintió nuevamente. Brian dudó esta vez. Su mirada se dirigió a Melissa, como buscando una pista, antes de asentir finalmente. Sí, claro. Si haces algo mal, deberías disculparte. Bien. Solté una risa fría. Eso era todo lo que necesitaba oír. Agarré mi maleta y la aparté cerca de la puerta. Luego me di la vuelta y volví tranquilamente a la sala. Acerqué una silla y me senté, justo en medio del caos. Ahora, dije con frialdad, hablemos de tu padre. Brian frunció el ceño, confundido.
La expresión de Melissa cambió al instante, nerviosa y cautelosa. Harold parecía como si alguien le hubiera arrancado el suelo de los pies. ¿Sabías, dije, yendo directo al grano, que tu padre tiene otra familia? Las palabras cayeron como un martillo. Harold se levantó de golpe de su asiento y me agarró del brazo, presa del pánico. Su voz era fuerte, furiosa y temblorosa. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Estás loca, diciendo esto delante de los niños? Papá, déjala terminar, dijo Brian con firmeza, interponiéndose entre nosotros y, sorprendentemente, poniéndose de mi lado por una vez. Harold se puso rojo. Brian, se lo está inventando todo. ¿Sabes qué clase de hombre soy? Me solté el brazo de un tirón y retrocedí. ¿Me lo estoy inventando? Pregúntale a Melissa, ella estaba conmigo cuando me enteré. ¿Querías ser espectador? Esta noche, no. Ahora tú también eres parte de la historia. Todas las miradas se volvieron hacia Melissa. ¿Y bien? Pregunté. Díganmelo. Miento. El silencio invadió la habitación. Por primera vez en toda la noche, todo estaba en silencio. Melissa miró al suelo. Los segundos transcurrieron como horas antes de que finalmente murmurara, apenas audible. Yo, no sé, quizá Margaret solo estaba molesta y dijo algo que no quería decir. Harold exhaló aliviado. Por supuesto. De todos modos, no esperaba que dijera la verdad. Solté una risa seca y amarga y continué, se llama Denise Witte. Vive en el 113B de la calle Lincoln, apartamento 302. Ahí está la otra, casa de tu padre. Si no me crees, ve tú mismo a tocar la puerta. Hice una pausa y añadí con naturalidad, y sé educado. El que te abra podría ser tu hermano, tiene 31 años. Solo un año mayor que tú. Está casado y tiene una hija pequeña. Así que eso significa que, además de Mason, tu padre también tiene una nieta. Esa última línea cayó como una granada. El rostro de Harold palideció por completo. El pánico de Melissa era imposible de ocultar. Nunca imaginaron que sabría tanto, no solo el asunto, sino también la dirección, la edad e incluso el niño. Y ciertamente no esperaban que quemara su pequeño y perfecto escenario de un solo golpe. Nada de esto habría salido a la luz sin Joanne Carter, mi supuesta mejor amiga. Ella fue quien se topó por primera vez con Harold con otra mujer. Lo siguió discretamente, hizo su propia investigación y, en pocos días, me envió un archivo completo, con fotos, los antecedentes de la mujer e incluso la dirección exacta de su pequeño nido de amor. Pero lo que Joanne no sabía era que el día antes de enviarme ese archivo, ya lo había visto con mis propios ojos. Esa tarde, estaba en el supermercado, empujando un carrito repleto de artículos básicos para el hogar. Tenía calor, estaba sudorosa y me dolía la cabeza de tanto cargar con todo, esperando mi turno en la caja, cuando lo vi. Harold. Allí estaba, a menos de 6 metros, caminando junto a una mujer de mi edad. Llevaba varias bolsas grandes de la compra, siguiéndola de cerca como un marido cariñoso. Tenía el cabello canoso, liso y bien cuidado. Su piel era suave, visiblemente cuidada. Vestía ropa elegante y caminaba con aplomo, todo en ella desprendía comodidad, lujo y una vida sin tensiones. En la otra mano, sostenía la mano de una niña, probablemente de la misma edad que Mason. La niña caminaba alegremente delante de ellos, riendo y mirando hacia atrás de vez en cuando. Abuela, llamó dulcemente a la mujer. Luego se volvió hacia Harold, radiante. Abuelo. Una familia feliz, de postal. Cálida, sana, idílica. ¿Y yo? Sudaba a mares, arrastrando una carretilla pesada, con los dedos hinchados y doloridos de cargarlo todo sola. Me quedé paralizada, mirando a mi marido disfrutar de la felicidad doméstica con otra familia. Su rostro era suave, tierno, como no lo había visto en décadas. El hombre que apenas me hablaba en casa, que trataba a nuestra familia como una obligación, ahora desempeñaba el papel del esposo devoto, el padre cariñoso, el abuelo amoroso. ¿Y para qué? Se me entumecieron las manos.
El carrito se me escapó de las manos y cayó al suelo con estrépito. Manzanas y naranjas rodaron por todas partes. Me quedé sin palabras. Me lancé hacia él con el fuego hirviendo en mis venas. Harold. Rugí, agarrándolo por el cuello. Parecía haber visto un fantasma, completamente pálido, aturdido y sin palabras. Su nueva familia se quedó paralizada. La niña se encogió detrás de la mujer, visiblemente asustada, mientras ésta se aferraba al brazo de Harold, intentando apartarlo. Pero no lo iba a dejar ir. Años de resentimiento silencioso estallaron en ese momento. Lo empujé fuerte. ¿Qué demonios es esto? Grité. ¿Qué has estado haciendo todos estos años? ¿Dónde demonios se ha metido nuestro dinero? Me debes una respuesta. La gente se detenía y miraba fijamente. Los compradores detenían sus carritos, susurrando para sí mismos. Algunos incluso empezaron a grabar con sus teléfonos. No me importó. Ya no. Todos esos años que me tragué el orgullo, me mordí la lengua, me dije a mí misma que debía mantener la paz. ¿Para qué? ¿Para ser reemplazada como un electrodoméstico desgastado? ¿Para verlo vivir la vida que me negó? No. Ya no iba a callarme. Iba a asegurarme de que la verdad saliera a la luz, y no me importaba quién la viera. Todavía estábamos discutiendo en el medio de la tienda cuando, por algún cruel giro del tiempo, Melissa apareció después del trabajo y vio toda la escena desarrollándose. Ella corrió hacia mí, intentando alejarme, intentando calmarme. Pero ya era demasiado tarde. El telón ya había caído. No había vuelta atrás. La verdad había salido a la luz, y nadie podía fingir más. Esa noche, nos sentamos en la sala de estar y finalmente supe toda la verdad. Resultó que el año en que quedé embarazada de Brian, Harold ya había empezado a salir con esa mujer. Resultó que cada vez que desaparecía durante unos días después de beber, no estaba entreteniendo a clientes, como decía, simplemente regresaba a su casa. Resultó que la mayor parte del dinero que ganó a través de los años no fue a parar a ese hogar, sino a construir una vida con ellos. A medida que escuchaba revelación tras revelación, cada resultó me parecía más absurdo que el anterior. ¿Pero la parte más ridícula? Esa mujer sabía de mí desde el principio. Sabía que Harold y yo estábamos juntos, sabía que planeábamos casarnos. Simplemente no le importó. Y lo peor es que, durante nuestra conversación, intentó aconsejarme. Me dijo que no armara un escándalo. Dijo que pensaba en nuestra familia. Ella dijo que no quería que Harold, a su edad, terminara siendo un anciano solitario en un hogar roto. Y luego, con cara seria, me dijo que estaba bien quedándose en segundo plano, que no le importaba que yo siguiera siendo su esposa legal, siempre y cuando ella pudiera seguir siendo su segunda familia. Ella realmente creyó que era una especie de compromiso generoso, como si estuviera parada en una posición moral superior, ofreciéndome pizcas de dignidad por las que pensaba que debería estar agradecido. La miré fijamente mientras sus labios seguían moviéndose, y lo único que podía pensar era, ¿qué tan delirante tienes que ser para pensar que tienes derecho a sermonearme? Me volví hacia Harold con voz tranquila y fría. Divorciémonos. Pero antes de que pudiera responder, Melissa intervino de nuevo, interponiéndose entre nosotros como una mediadora. Margaret, respira hondo. Por favor, piensa en Brian. Si esto sale a la luz, si la gente descubre que te estás divorciando por algo así, ¿qué dirán los vecinos? Casi me reía a carcajadas. Por supuesto. Por supuesto que les importa más la apariencia que yo. Y debí haberlo sabido. Mi hijo y su esposa nunca iban a estar de mi lado. Sé exactamente a qué te refieres, dije en voz baja. Pero llega un momento en que uno tiene que decidir si quiere vivir sin dignidad. Melissa insistió. Haz como si nunca hubiera pasado, ¿de acuerdo? Los hombres cometen errores, así son. Tú y Harold pueden guardar las apariencias por el bien de Brian. Pueden seguir viviendo su vida. Y después de pensarlo, después de escuchar su interminable persuasión, acepté. Me tragué el asco e hice un trato con Harold, seguiríamos casados solo de nombre.
Se acabaron las apariencias en privado. Solo apariencias, por el bien de los niños. Pero en realidad, nuestro matrimonio había muerto hacía mucho tiempo. Pensé que podría contenerlo todo. Un último sacrificio. Un último compromiso. Pero entonces mi cuerpo empezó a flaquear. Fui sola al hospital, con una extraña incomodidad que no podía ignorar. Y fue entonces cuando me diagnosticaron cáncer. Eso es lo que todo mi silencio y mi resistencia me trajeron, enfermedad. ¿Por qué tengo que ser yo quien pague por sus pecados? ¿Por qué debería seguir rompiéndome solo para proteger el frágil orgullo de una familia que nunca me vio? Al diablo con el silencio. Al diablo con el sacrificio. Al diablo con fingir que todo está bien. He terminado de encogerme para hacer que los demás se sientan cómodos. Ya terminé de tragar veneno y llamarlo paz. Vamos, Brian, dije con calma. Vamos a verlo por nosotros mismos, a ver si de verdad me lo estoy inventando. Apenas terminé de hablar, Brian agarró a Harold del brazo y salió furioso por la puerta. Lo seguí, despacio y con paso firme, mientras las ruedas de mi maleta repiqueteaban suavemente en el pavimento detrás de mí. Melissa dudó por un momento, luego finalmente jaló a Mason y siguió detrás de nosotros. Según los documentos que Joanne me había dado, se habían mudado a principios de año. La casa era nueva, con el dinero que Harold había reunido vendiendo en secreto la antigua casa de sus difuntos padres y varios terrenos de su pueblo natal. Cuando llegamos a la casa, todo lo que había dicho se confirmó. Y ahí fue cuando Brian perdió los estribos. Sus emociones estallaron como un volcán, años de dolor reprimido, confusión y amargura finalmente se desbordaron. Se giró hacia Harold y empezó a gritar, con la voz temblorosa de rabia. No estaba enojado solo por el día de hoy, estaba sangrando por cada herida que Harold le había dejado. Recordó cosas de su infancia, un recuerdo tras otro, como aquella vez en la escuela primaria cuando tomó un trozo de pollo asado en la mesa y un Harold borracho le gritó, «Ve y pregúntale a tu madre». O aquella vez en secundaria cuando no tenía suficiente para el almuerzo y se atrevió a pedirle ayuda a Harold, solo para escuchar nuevamente, «Pregúntale a tu mamá». O ese momento de su adolescencia más confusa y dolorosa, cuando por fin tuvo el valor de preguntarle a su padre sobre la vida, sobre su propósito, solo para que lo despidieran con un «habla con tu mamá». No tengo tiempo para tus tonterías. Su voz se quebró de emoción, con lágrimas en los ojos mientras gritaba, todo este tiempo, pensé que quizá mamá y yo no éramos lo suficientemente buenos. Que quizás si nos esforzábamos más, finalmente nos amarías. Pero ahora lo sé, nunca quisiste amarnos. Ya le diste todo eso a otra persona. Le diste tu tiempo, tu dinero, tu corazón a otra mujer. A otra familia. Y entonces, con toda esa furia aún ardiendo en él, Brian se abalanzó. Intentó atacar a la mujer. Harold instintivamente intervino para protegerla, y los dos, padre e hijo, comenzaron a pelear allí mismo, en el césped delantero. Los vecinos salieron. La gente observaba desde las ventanas. Alguien debió haber llamado a la policía, porque minutos después, sonaron las sirenas y 2 agentes intervinieron, disolviendo la pelea y metiendo a Harold y Brian en la parte trasera de una patrulla. Justo antes de que cerraran la puerta, Brian se volvió hacia mí, con el rostro destrozado por las lágrimas y la furia, y gritó, «¡Qué egoísta eres, mamá! Arrasaste todo esto solo porque querías el divorcio. Sé que papá no era muy bueno, pero estuvieron juntos durante décadas. ¿No podías aguantar un poco más? Tuviste que quemarlo todo, ¿para qué? ¿Eres feliz ahora?» Se suponía que esto sería una celebración. Una fiesta para Mason. Ahora es un circo. ¿Estás orgulloso de ti mismo? Harold, desde el otro lado del coche, gruñó con los dientes apretados. Conseguiste lo que querías, ¿verdad? Tenías que arruinarlo todo. Lo tenía todo bajo control, todo iba bien hasta que bajaste la cortina. ¿Crees que exponerme cambia algo? ¿Qué demonios ganas con esto? Entonces Melissa intervino, con voz cortante y fría. Margaret, te dije que no alargaras esto. Tenías que hacerlo público. Ahora todo el vecindario está hablando. ¿Y esas propiedades que vendió?
Podríamos haber llegado a un acuerdo, recuperado algo. Pero, ¿ahora? Se perdió todo. Miró a su alrededor con amargura. Ese terreno se va a reurbanizar el año que viene, se construirá un complejo turístico. El pago iba a ser enorme. Pero gracias a tu pequeño drama, no veremos ni un céntimo. Tuviste que volarlo todo por los aires. ¿Qué demonios intentabas demostrar? Uno a uno, todos se turnaron para culparme. Desde sus propios puntos de vista, por sus propios motivos. Y aún así, de alguna manera, me sentí perfectamente tranquila. Entonces Mason, de pie a un lado, gritó de repente, pero fue el abuelo quien metió la pata. ¿Por qué todos le gritan a la abuela? ¿No dijiste que si alguien hace algo mal, debe disculparse? Mi corazón se encogió por un momento. Pero Melissa rápidamente lo atrajo hacia sus brazos, se inclinó y le susurró algo al oído. Cuando Mason volvió a levantar la vista, sus ojos habían cambiado, fríos, distantes, desconocidos. Y lo entendí. No dije otra palabra. Me alejé de aquella casa y me marché. De regreso a casa, tomé mi maleta, ya preparada, y, sin siquiera mirar atrás, salí por la puerta. Fuera de esa casa. Fuera de esa vida. Fuera de ese lugar que ya no, y nunca realmente, me perteneció. Después de ese día, corté lazos con mi llamada familia, para siempre. Las primeras noches, me despertaba sobresaltada, con el corazón acelerado por los viejos hábitos y los sueños inquietos. Pero con el tiempo, encontré la paz. Después de todo, esto era justo lo que quería, romper con todo y finalmente vivir para mí. El dolor no era ni de lejos tan insoportable como temí. Me lavé la cara con agua fría, me la sequé con una toalla y me miré al espejo. Piel arrugada, cabello canoso, ojos cansados, aún así, sonreía mi reflejo. Luego cogí el teléfono y llamé a Joanne. Le pregunté si todavía planeaba hacer ese viaje que había mencionado este mes. Joanne ha sido mi mejor amiga durante años. En aquellos tiempos, solíamos regentar puestos juntas en el mercado local, ella acababa de perder a su marido y yo vivía como si no lo tuviera. Nos apoyamos mutuamente en todo, criando a nuestros hijos, gestionando la vida y apoyándonos mutuamente cuando nadie más lo hacía. Hace unos años, el negocio de su hijo Jason despegó. Contrató a una empleada doméstica para que le ayudara con las tareas de la casa, y Joanne por fin empezó a disfrutar de la vida, viajar, explorar el mundo. Me había invitado muchísimas veces, pero siempre tenía alguna excusa. Siempre estaba demasiado ocupada con la familia. Pero ahora, era libre. Cuando la llamé, se emocionó. ¿Qué cambió? Se rió. ¿Por fin encontraste tiempo? Estoy divorciada, le dije. Pensé que era hora de salir y aclararme las ideas. Ella me preguntó dónde me alojaba y le di el nombre del hotel en el que me había registrado. Llegaré pronto, dijo. Espérame. Lo que no esperaba era que no viniera sola. Trajo a Jason y a su esposa Emily. Antes de que pudiera objetar, empacaron mis cosas y me llevaron a su casa. Quédate con nosotros un rato, insistió Joanne, restándole importancia a mis protestas. No le des demasiadas vueltas. Emily, al ver lo incómoda que me veía, sonrió con dulzura y dijo, has hecho tanto por nosotros. Cuando nuestra hija era pequeña, siempre estabas ahí para ayudar. Esto es simplemente devolverte el cariño. Jason añadió con sinceridad, por favor, considérame tu hijo. Si no fuera por tu ayuda cuando lo pasábamos mal, mi madre y yo podríamos haber acabado en la calle. Sus palabras me hicieron un nudo en la garganta. La verdad es que me estaban dando demasiado crédito. Todo lo que había hecho era ayudar a Joanne cuando estaba enferma, cuidar a sus hijos algunas veces y prestarles un poco de dinero cuando lo necesitaban, justo el tipo de cosas que los amigos cercanos hacen entre sí. Mis dedos rozaron suavemente el collar de perlas que llevaba alrededor del cuello, el regalo de cumpleaños que Jason me hizo este año. De hecho, nunca se había perdido un solo cumpleaños. Desde que empezó a trabajar, me traía algo cada año. Al principio, eran pequeños detalles, sencillos pero muy considerados. Más tarde, fueron joyas,
ropa e incluso pequeñas sorpresas que me hacían sentir apreciada. Solía dudar, reticente a aceptar cualquier cosa. Pero él siempre decía, es de parte de todos. Un pequeño agradecimiento. Así que empecé a devolver el gesto, regalos para Joanne, algún detalle aquí y allá. Me hacía sentir mejor, como si estuviera manteniendo el equilibrio. Pero, ¿cómo corresponder a una bondad como la de ellos? ¿Cómo pagarías un amor tan profundo? Lo único que ofrecí fue una mano amiga, pero ellos me devolvieron algo mucho más preciado. Joanne se rió y dijo, eso es lo que hace la familia. No necesitas una razón para preocuparte. Más tarde, le pidió a Jason que nos reservara un viaje de 15 días. Y tenía razón, cuando el corazón está pesado, un cambio de aires realmente ayuda. Cada día que pasaba, me sentía más ligero. Mi cuerpo se sentía más fuerte, mi mente más clara. Cuando regresamos, encontré un pequeño apartamento y firmé un contrato de arrendamiento. Sabía que mi tiempo era limitado. No quería morir en casa de otra persona. Nunca le conté a Joanne sobre el cáncer. Solo le dije que necesitaba un tiempo de tranquilidad a solas. No intentaron detenerme. Pero me hicieron prometer que los llamaría si alguna vez necesitaba algo. Entonces comencé a hacer todas las cosas que alguna vez había soñado pero que nunca me había atrevido a intentar. ¿Y lo primero que hice? Me inscribí en una clase de baile. Me encantaba bailar desde pequeña, pero en aquel entonces no podíamos permitirnos tomar clases. Esta vez, elegí algo atrevido, hip hop. Una clase llena de veinteañeros, solo para regalarle algo alegre a esa niña que llevo dentro y que una vez bailó descalza en la cocina, soñando. No me importaba lo que pensaran los jóvenes. No me importaba si se reían a mis espaldas de lo raro que me veía. No me importaba nada excepto cómo me sentía. Porque esta vez, estaba viviendo para mí. Practicaba todos los días. Una y otra vez, repetía cada movimiento, cada ritmo, cada paso. Sabía que mejoraría. Sabía que, incluso si el tiempo se acababa, bailaría una rutina perfecta, solo para mí. Como mi vida, desordenada, imperfecta, dolorosa, pero aún mía. Y esta vez, sería yo quien escribiría el capítulo final. Mientras no me diera por vencido, mientras bailara con alegría y honestidad, mi vida no habría sido en vano. Y poco a poco, el ritmo se hizo más fácil, mi cuerpo más ligero, mis movimientos más precisos. ¿Los mismos niños que una vez se rieron de mí? Ahora me llaman, la chica cool. El tiempo pasó volando, 6 meses pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Esa mañana, me levanté temprano y fui a un pequeño estudio de fotografía en el centro. Me hice un retrato, el último. Luego, fui a una funeraria y organicé todo para mi despedida. Elegí un entierro en el mar. Quería que mis cenizas flotaran con las corrientes, que vagaran libremente por los océanos, llegando a los rincones del mundo que nunca tuve la oportunidad de ver. Aunque solo fuera en espíritu, viajaría, flotando por lugares con los que una vez soñé, susurrando por ciudades y paisajes que nunca había tocado en vida. Luego volví a mi clase de baile. Le pedí un favor a mi instructor, que me ayudara a grabar una presentación completa. Ella aceptó sin dudarlo. Ella me dijo que tenía una cuenta en línea donde subía vídeos, una plataforma donde, mientras nadie lo borrara, el vídeo viviría allí para siempre. Incluso me ayudó a crear un perfil en las redes sociales y, bajo su guía, subí el vídeo yo mismo. Quería dejar algo atrás, un rastro de mi existencia, un destello de movimiento, un momento de alegría que le dijera al mundo, yo estaba aquí. El médico dijo que me quedaban 6 meses. Y después del divorcio, hice todo lo que siempre quise. Realmente pensé que estaba listo para la muerte. No me quedó ningún arrepentimiento. Había hecho las paces con el final. Pero entonces la muerte no llegó. Pasó un día. Luego 2. Luego 10. Luego 30. Pasaron 2 meses y yo todavía estaba vivo. La compañía funeraria comenzó a llamarme periódicamente para preguntar cómo estaba. Al principio, su tono era amable y comprensivo, como si se tratara de alguien a quien se le escapa el tiempo. Educado.
Delicado. Respetuoso. Entonces se produjo un cambio sutil. Sus voces se volvieron impacientes y torpes. Al final ni siquiera intentaron ocultar su diversión. Señora, dijo uno de ellos riendo entre dientes durante una llamada, suena bastante animada allí. No me molesté en ocultar mi irritación y respondí algunas palabras. El hombre se rió. Con esa energía, diría que tienes un largo camino por delante. Y luego colgó. Y por primera vez en mucho tiempo, me reí también. 3 meses después de la fecha de muerte, prevista por el médico, sucedió algo inesperado. Me volví viral en la comunidad de personas mayores de nuestra ciudad. Todo empezó con ese vídeo de baile que subí. Pensé que sería solo un recuerdo discreto, un último recuerdo para mí. No sabía que la plataforma realmente promocionaría el vídeo a otros usuarios. Pero al parecer, lo hizo. La gente lo vio. Lo compartió. Le gustó. Sin darme cuenta, mi pequeño vídeo se había convertido en un éxito local. De repente, la gente empezó a reconocerme en la calle. En el supermercado, el banco, la farmacia, donde quiera que iba, alguien se quedaba boquiabierto y decía, oye. ¿No es esa la abuela que hace hip hop? Luego se reunían a mi alrededor, llenándome de halagos, lo joven que me veía, lo fluido que era mi ritmo, que incluso los más jóvenes no tenían ni la mitad de energía. Después de uno de esos encuentros, todavía entusiasmado por sus elogios, recibí una llamada telefónica. Era Harold. Hola, dijo con naturalidad. ¿Cuándo vuelves a casa? Brian quiere invitarte a cenar. Mason me ha dicho que te echa de menos. Miré la pantalla y vi los nombres de un hijo y un nieto que no se habían molestado en contactarme en meses. Sonreí levemente. Ah, sí. Respondí. ¿Así que Brian y tú se arreglaron? Harold se rió entre dientes. Melissa pensó que deberíamos sentarnos todos y hablarlo. Solté un suave murmullo. Bueno, qué maravilla. Te deseo toda la felicidad del mundo. Y colgué. Inmediatamente después le envié un mensaje de texto. A menos que sea sobre divorcio, no me contactes más. Pero fue como si el hombre hubiera perdido la cabeza. Al día siguiente, empezó a enviarme mensajes constantemente, rosas, palabras dulces, frases coquetas. No respondí a ninguno. Unos días después, volvió a llamar. Su tono era empalagoso, excesivamente educado, preguntándome cómo había estado. Entonces, en medio de la conversación, de repente preguntó, oye, por cierto, parece que te va bastante bien, ¿verdad? Eso era todo lo que necesitaba oír. Ni siquiera me digné a responder, simplemente colgué. Esa misma tarde, Joanne me llamó de repente. Tenemos que vernos, dijo. Ahora. En persona. La conocí en un café local. Ya estaba sentada cuando llegué, con expresión seria. En cuanto me senté, deslizó su teléfono por la mesa. Margaret, dijo con tristeza, tienes que ver esto. Resulta que el supuesto, verdadero amor de Harold, esa mujer, Denise, había subido un vídeo online en el que me calumniaba públicamente. En el vídeo, me pintó como una vieja bruja fría y despiadada. Dijo que era egoísta y cruel, que había abandonado a mi marido y a mi nieto solo para andar, vagando como una adolescente, que me daba igual si alguien vivía o moría. Joanne le dio al play, con la mandíbula apretada. Solo escucha esta basura. Luego se desplazó hacia abajo hasta la sección de comentarios. Fue peor de lo que imaginé, vil, venenoso y rebosante de inmundicia. Pobre hombre, atrapado con una mujer como ella. Una vieja bruja que intenta hacérsela joven, sin ninguna vergüenza. ¿Quién deja a su familia a esa edad solo para ir a esas estúpidas clases de baile? Las pocas personas que intentaron defenderme se llenaron de odio al instante. Un comentario decía, entonces espero que tu madre sea igualita a ella. Cuanto más nos desplazábamos, más feo se volvía. Las manos de Joanne temblaban de rabia al devolverme el teléfono. Esta gente no sabe nada de ti. Abrí rápidamente mi propio vídeo de baile y fui a la sección de comentarios.
Al final, todavía había algunas palabras cálidas, elogios, ánimos, gente animándome. Pero cuanto más me desplazaba hacia arriba, el mismo odio se derramaba. Personas que habían seguido el enlace de la campaña de desprestigio de Denise, ahora usaban mi publicación para escupir su veneno. Es a ella a quien deberían demandar, espeté, con las manos temblando de furia. Voy a presentar cargos. Es una verdadera rompehogares. Me levanté tan rápido que mi silla casi se volcó. Voy contigo, dijo Joanne con firmeza, levantándose a mi lado. Justo cuando estábamos a punto de irnos, mi teléfono volvió a sonar. Harold. Suspiré y lo recogí, preparándome ya para otra ronda de humillación patética. Pero esta vez, no era su voz. Era Denise. Había desaparecido el tono suave y gentil de la otra mujer reflexiva. Ahora estaba furiosa, con su voz aguda y estridente. Oye, vieja bruja, ¿qué pasa entre tú y Harold? Espetó. Te ha estado enviando flores y mensajes cariñosos. ¿De qué demonios están hablando? ¿Crees que puedes recuperarlo? Su voz chirrió como una cuchilla oxidada. Dice que soy la única a quien ama. Que solo eres una molestia, un apoyo para que su hijo no lo abandone. Así que dime, ¿cuál es tu relación con él ahora? Di algo. Ni siquiera se detuvo a respirar, simplemente siguió lanzando acusaciones, un aluvión de rencor paranoico y venenoso. Y de repente, me reí. Finalmente lo entendí. No se trataba de amor ni de justicia. No era emoción, sino celos. Inseguridad. No se desataba porque le importara, estaba aterrorizada. Aterrorizada de que yo aún pudiera tener algún poder sobre Harold. De que yo aún tuviera un poder que ella no tenía. Y eso es lo que realmente la hacía patética. Esos dos se merecían el uno al otro, desvergonzados, egocéntricos y mezquinos hasta la médula. Así que este es tu verdadero rostro, pensé. La verdadera mujer tras la actuación. Bueno, si ella quería un espectáculo, le daría uno. Justo antes de colgar, me incliné hacia el altavoz y grité tan fuerte como pude. Dile a ese viejo bastardo que se vaya al infierno. Luego terminé la llamada. Metí mi teléfono en mi bolso y miré a Joanne con el pecho agitado. Y entonces sonreí. Bueno, dije con voz firme, ahora me siento realmente vivo. Pasaron 2 meses más. De repente, Harold, que no me había contactado en días, llamó y me dijo que quería seguir adelante con los trámites oficiales del divorcio. Me reí suavemente y respondí, ya no estoy lista para firmar. A menos que, el día de nuestro divorcio, te pares frente al ayuntamiento, delante de todos, y te disculpes públicamente por todo el daño que me has causado a lo largo de los años. Y también debes limpiar mi nombre, decir la verdad sobre todas esas mentiras que tu supuesto amor verdadero difundió sobre mí en Internet. Si no puedes hacerlo, olvídalo. Ni se te ocurra volver a mencionar el divorcio. Él perdió los estribos inmediatamente, me insultó y colgó el teléfono de golpe. Me quedé mirando la pantalla mientras la llamada se cortaba, y mi sonrisa solo se hizo más profunda. Está bien. Volvería arrastrándose muy pronto. Porque mi plan ya se había puesto en marcha, silenciosa y cuidadosamente, y ninguno de ellos tenía idea de lo que se avecinaba. Efectivamente, 2 días después volvió a llamar. Esta vez, su voz era frenética y llena de urgencia. Aceptó todo. Fue entonces cuando lo supe, había llegado el momento. Es hora de ajustar cuentas. Con la información que Joanne había recopilado para mí, encontré el número de contacto de Denise. Le envié un mensaje sencillo. Mañana, 3. Nos vemos en el ayuntamiento. Aclaremos las cosas, cara a cara. A la mañana siguiente, Harold apareció justo a tiempo, de pie frente al ayuntamiento, tal como le había pedido. Y frente a una multitud cada vez mayor de transeúntes, hizo exactamente lo que le dije. Él se disculpó. Allí estaba, canoso, arrugado, humillado, y confesó públicamente los años de dolor que me había causado. Admitió cada acto de traición.
Y lo más importante, aclaró, alto y claro, que la campaña de desprestigio de Denise en línea contra mí no era más que calumnia e invención. La gente se reunió, curiosa y sorprendida. Aparecieron los teléfonos. Se grabaron vídeos. Algunos clips ya estaban disponibles en línea en cuestión de minutos. Pero a Harold no le importó. Era como si estuviera en trance, tan desesperado por acabar con esto, tan desesperado por hacer borrón y cuenta nueva, que ni siquiera se inmutó al ver las cámaras. No le importaba que le despojaran del orgullo, frase por frase. Y cuando terminó su actuación, entramos al edificio uno al lado del otro, dos personas que una vez habían construido una vida juntos, ahora presentando tranquilamente nuestra solicitud de divorcio. Sin drama. Sin lágrimas. Solo el broche de oro a una historia que necesitaba un final hace tiempo. Exactamente a las 3 de la tarde, la escalinata del ayuntamiento se convirtió en un escenario. Una mujer con un vestido rojo ajustado estaba parada cerca de la entrada, con un maquillaje impecable y una postura que irradiaba confianza, como una reina esperando su coronación. Frente a ella, Denise permanecía rígida, jugueteando con su bolso, visiblemente ansiosa e inquieta. Luego llegamos Harold y yo, llegando justo a tiempo. Pero ni siquiera le dirigió una mirada a Denise. Sin dudarlo, caminó directamente hacia la mujer de rojo y tomó su mano con facilidad practicada y fría seguridad. La cara de Denise se puso blanca como un fantasma. Entonces, como si algo se rompiera en su mente, se abalanzó sobre él y le agarró el brazo con desesperación. Pero Harold apartó el brazo con un gesto de desdén y avanzó con la mujer vestida de rojo, sin siquiera molestarse en mirar atrás. Lo seguí con calma y sin inmutarme. Después de finalizar el papeleo, el empleado nos dijo que tendríamos que regresar en una semana para recoger nuestro certificado oficial de divorcio. Cuando salimos, Denise todavía estaba en el suelo sollozando, agarrando su teléfono, casi gritando en él mientras maldecía entre lágrimas, desmoronándose por completo en público. Harold ni siquiera parpadeó. La mujer a su lado le dedicó a Denise una mirada fría, luego se dio la vuelta y se marchó con él, taconeando con seguridad por la acera. Me acerqué a Denise y me detuve justo frente a ella. Le di una sonrisa ligera, casi juguetona. Entonces, ¿escuché que ustedes dos eran amor verdadero? Su expresión se torció al instante y gritó, abalanzándose sobre mí otra vez en un ataque de rabia. Pero yo estaba listo. Me hice a un lado con cuidado, dejándola tropezar y pasar junto a mí sin siquiera rozar mi abrigo. Rayos. ¿Vieron ese movimiento? Esta señora tiene mucha chispa. Gritó un transeúnte, provocando risas y aplausos entre el pequeño público. Me giré y le saludé con la mano, sonriendo. Gracias. Luego me alejé, elegante, despreocupada y gloriosamente libre. De regreso a casa, apenas tuve tiempo de sentarme antes de que la compañía de servicios funerarios volviera a llamar, como lo habían hecho tantas veces antes. Hola, señora, dijo la voz familiar al otro lado, con un tono entre divertido y derrotado. Puedo decir con seguridad que realmente no necesita nuestros servicios después de todo. Me reí y colgué. Sinceramente no se equivocaron. Tal vez era hora de regresar al hospital, solo para registrarme. No podía seguir viviendo como si me estuviera muriendo para siempre, ¿o sí? Al día siguiente me hicieron un examen médico completo. Y los resultados me dejaron paralizado. El médico se sentó frente a mí, hojeando el informe con las cejas levantadas y su voz llena de sorpresa y algo parecido a asombro. Señora, dijo lentamente, sus células cancerosas han desaparecido por completo. No hay señales de metástasis. Nada. Lo miré atónita. ¿Cómo que, me curé? ¿Por completo? Él asintió. Sí. Estás en remisión. Completamente recuperado. ¿Recuperado? Pero, esta enfermedad no desaparece así como así, ¿verdad? El médico se encogió de hombros levemente y sonrió. Es raro, pero sucede. Algunos pacientes experimentan lo que llamamos remisión espontánea. No es el primero. Puede buscarlo, las revistas médicas están llenas de casos como este. Me entregó mi historial y añadió,
de hecho, un colega está produciendo un podcast y una serie de vídeos médicos. Le encantaría compartir tu historia, pacientes reales, milagros reales. Podrías inspirar a mucha gente. ¿Te gustaría una entrevista? Se me llenaron los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino de algo mucho más profundo y puro, alivio. Gratitud. Triunfo. Asentí con una amplia sonrisa. Por supuesto. Me sentiría honrado. Si mi historia le da esperanza a una sola persona, entonces vale la pena. Una semana después, Harold y yo recogimos oficialmente nuestro certificado de divorcio. A partir de ese momento ya no hubo ningún vínculo jurídico ni emocional entre nosotros. Esa tarde, la mujer que había aparecido en el ayuntamiento con Harold vino a verme en privado. Le entregué el pago final que habíamos acordado por adelantado. Lo aceptó con una sonrisa radiante y dijo: «Gracias, señora. Si alguna de sus amigas necesita un servicio de actuación similar, no dude en recomendarla. Ofrecemos un descuento para clientes habituales». Más tarde, me enteré de que Harold se había desesperado por encontrarla. Pegó volantes de persona desaparecida por toda la ciudad. Pero, por supuesto, nunca la encontró. Pasó un año. Y me convertí en una especie de celebridad local, la abuela del hip hop que sobrevivió al cáncer. No tardé mucho en conseguir un pequeño grupo de seguidores. La gente en línea empezó a llamarme Cool Margaret, y de alguna manera, el nombre se me quedó. Con el tiempo, me asocié con alguien para empezar un pequeño negocio. Mi socio me trató con auténtico respeto, gestionaba las operaciones diarias, me cuidaba constantemente y me cuidaba como a un miembro de la familia. Todo avanzaba con paso firme. La vida era brillante, vibrante, llena de posibilidades. Entonces, un día, alguien del pasado llamó a la puerta. Toronjil. Ella no se había comunicado conmigo desde hacía tiempo, y cuando se sentó frente a mí, parecía una sombra de la mujer que solía conocer. Atrás quedó la nuera pulcra y siempre sonriente. En su lugar había una mujer agotada y cansada, con la mirada vacía y el corazón apesadumbrado. Ella se sentó en silencio por un rato antes de hablar. «Margaret», dijo en voz baja. «Quiero hablar». No dije nada. Solo la observé. «Quiero disculparme», murmuró, retorciéndose los dedos nerviosamente. Fui ingenua, egoísta. Pensé que mientras yo estuviera cómoda, nada más importaba. Nunca me di cuenta de cuánto has cargado todos estos años. Aún así, no dije nada. Ella continuó, con la voz un poco quebrada. Todo este tiempo, pensé que yo también era una víctima. Pero ahora lo veo, fui parte del daño. Fui parte de lo que te hizo daño. Y ahora, vivo la vida que una vez tuviste, cargando con todo solo. Brian, bebe mucho, se cierra, lo evita todo. Se está convirtiendo en su padre. Y yo soy el que se queda con los restos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por fin lo entiendo. Irme no fue egoísta. Fue valiente. Me quedé sentado allí en silencio durante un largo rato y finalmente hablé. Por fin lo entiendes. Melissa asintió. Sí. De verdad que sí. Me levanté, caminé hacia ella y le entregué un pañuelo. Por fin eres la Melissa que siempre esperé conocer, dije con suavidad. Nos miramos y sonreímos. En ese momento, no hubo venganza. Ni amargura. Ni rencor. Solo paz. Solo cierre. Poco más de un mes después, Brian vino a verme. Comenzó con un incómodo intento de preguntarme sobre mi antigua enfermedad, mostrando cierta preocupación poco entusiasta antes de desviar lentamente la conversación hacia su propia vida. Fue entonces cuando me enteré, estaba divorciado. Se sentó frente a mí, visiblemente inquieto, jugueteando con sus manos como un niño que no sabe dónde sentarse. Mamá. Sé que hubo muchos malentendidos entre nosotros, dijo en voz baja. Lo siento. Le di una sonrisa amable. De joven, pensaba que soportar a los demás era una forma de bondad.
Pero he llegado a comprender que la verdadera bondad es amarte a ti mismo y no hacer que los demás paguen por tu propia cobardía. Espero que algún día entiendas de verdad mi decisión. Bajó la cabeza y suspiró. Continué, Brian, no eres mala persona. Simplemente nunca has madurado del todo. No eres tu padre, cariño, y nunca tendrás que serlo. Pero ahora tienes que dar un paso al frente. Tienes responsabilidades. Tu hijo y tu familia te necesitan. Él me miró con los ojos ligeramente nublados. Me puse de pie, caminé hacia él y lo abracé. Y en ese momento, lo perdoné. Ahora la vida ha vuelto a tomar ritmo, solo que esta vez mi corazón está más firme que nunca. Sigo yendo a clases de baile todos los días, aprendiendo nuevas rutinas y ensayando actuaciones con los miembros más jóvenes de nuestro grupo. Me llaman su entrenador espiritual y yo, en broma, los llamo la versión extendida de mi juventud. La empresa marcha a la perfección. Me he distanciado de las operaciones diarias y he cedido más responsabilidades al equipo más joven. En cambio, he optado por dedicarme más tiempo a mí mismo. Empecé a aprender francés y aprendí fotografía. Estoy planeando un viaje a Europa el año que viene, para visitar el Louvre en París, viajar en los trenes panorámicos por los Alpes suizos y bailar libremente por las calles de España. También me uní a un grupo comunitario para personas mayores, como voluntaria en residencias de ancianos, donde enseñé ejercicios básicos de ritmo y autoexpresión a personas mayores que se sentían olvidadas desde hacía tiempo. Ver cómo sus ojos se iluminan con cada movimiento, verlos redescubrir su presencia en el mundo, es una sensación indescriptible. A menudo me encuentro frente al espejo, repasando las líneas que el tiempo ha grabado en mi rostro. Pero ya no veo defectos, veo historias. Veo fuerza. Cada arruga es una cicatriz de supervivencia, un recordatorio de todo lo que he superado y de lo que he crecido. A menudo digo, pasé la mayor parte de mi vida intentando complacer a los demás y ahora, en el tiempo que me queda, finalmente estoy aprendiendo a amarme a mí mismo. Porque la respuesta a la vida nunca fue simplemente soportarlo, es vivirlo como uno mismo. Solía pensar que envejecer significaba desvanecerse, rendirse, dar un paso atrás, callar. Pero ahora lo sé, incluso en el segundo acto de la vida, aún hay caminos infinitos que vale la pena recorrer, historias que vale la pena escribir, bailes que vale la pena bailar. Una vez estuve encadenado por el destino, pero encontré mi propia manera de liberarme. Una vez fui herido por mi familia, pero aprendí a perdonar, de manera selectiva y consciente. Una vez creí que mi vida se acercaba a su fin. Pero en realidad, eso era solo el comienzo de finalmente vivir. Aún quedan muchos días esperándome, días para bailar, para explorar, para vivir intensa y plenamente. Y mientras siga aplaudiéndome a mí mismo, sé que el mundo seguirá aplaudiéndome también. Esta vez realmente he entrado en mi propia luz. Soy Margaret. No soy la sombra de nadie, ni la posesión de nadie. Soy simplemente, sin pedir disculpas, yo. Y amo a la mujer en la que me he convertido.